lunes, bienvenidos como siempre a este programa donde analizamos lo que ocurre en los mercados financieros, lo que ocurre en la economía y hoy desde luego que ocurren muchas cosas. En España, votándose ya en el Parlamento, enseguida en el Congreso de los Diputados, la ley de amnistía, que ojo porque Junts per Catalunya sigue también intentando sonsacar y también sacar tajada de todo esto con el gobierno. Más cuestiones hoy, también Macron hablando hace unos escasos minutos en Suecia, donde ha comentado la situación en Francia, los agricultores están muy enfadados, furia desde luego es una de las palabras que pueden calificar lo que está pasando allí. Se están bloqueando prácticamente todas las carreteras que llegan a París e incluso se está amenazando, dicen los agricultores, con matar de hambre a la ciudad de París. Pero hay muchas otras cosas que tenemos hoy en el horizonte. En mercados financieros también hay que recordar que hoy hemos tenido datos de PIB de la eurozona. No ha habido recesión, era lo que esperábamos, pero finalmente no la ha habido. Hablaremos de esto enseguida en unos minutos. Pero también, por supuesto, resultados financieros, resultados de grandísimas tecnológicas como Microsoft y Apple. Publican esta noche al cierre de la jornada en Wall Street y hoy esa publicación de resultados puede mover al mercado, igual que lo hizo ayer el anuncio del Tesoro, aunque lo hizo a bien. El mercado no se esperaba algo tan positivo. Bueno, vamos a comenzar ya Economía hoy, la sección que siempre comenzamos también aquí a estas horas, y hoy nos tenemos que ir desde luego hasta París porque allí continúan las protestas y fíjense de qué manera lo están haciendo. La situación está súper tensa en las inmediaciones de París. Tanto es así que incluso estas imágenes que están viendo son de agricultores que están volcando camiones y quemando incluso la mercancía que llevan estos camiones y que han tirado al suelo, mercancía que evidentemente queda ya inservible con la de efectos e impacto económico que tiene todo esto, ya no solo para Francia, sino para todos los camioneros, los profesionales del transporte que pasan por esta zona para llevar su mercancía de un lado a otro también de Europa. Ayer hablábamos aquí con la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España y su presidente, Julio Villascusa, nos explicaba también cuál era el coste diario de todo lo que estaba pasando ahora mismo, el coste que tenían que enfrentar los camioneros españoles que estaban viéndose bloqueados, decía él incluso secuestrados, en las calles de París, un coste de 10 millones de euros diarios. Vamos a recordarlo. Muy duro y muy costoso. Nosotros calculamos que solo de tiempo empleado, a nosotros el tiempo cuesta dinero, es el lucro cesante por tener la actividad parada. Son 10 millones de euros cada día como mínimo que nos cuesta esta situación. Por tanto, nos afecta de una forma. Bueno, los miles de agricultores que están protestando en París desde hace días ya han llegado ya a París, lo hacían en el día de ayer y se han instalado ahí bloqueando las carreteras que dan acceso a la ciudad, a la capital de Francia, que es una de las capitales, ya saben, con más movimiento del mundo realmente. Se podría incluso decir que ya han tomado la ciudad porque están bloqueando prácticamente todos los accesos por carretera. Son ya 8 los puntos de entrada que han tomado. Algunos de ellos están tan furiosos que dicen incluso querer matar de hambre a la ciudad de París. Y es que ahora incluso hay un sindicato militante que está prometiendo tomar el control del que es el mayor mercado de alimentos del mundo y que está precisamente también en las inmediaciones de París. Es un grupo de 90 tractores que sigue intentando llegar a lo que por cierto se conoce como el vientre de París y por ahora, de momento lo que sabemos, noticia de última hora, es que la policía antidisturbios ha bloqueado brevemente el avance de ese convoy de tractores. Luego ese convoy, la policía ha abandonado la autopista, ha avanzado por carreteras el convoy más pequeñas y ya ha advertido a la policía de que no lo van a atrapar nuevamente al convoy de tractores o se enfrentarían a la violencia por parte de estos transportistas. Bueno, la policía francesa incluso ya ha estacionado vehículos a las afueras de ese mercado, que por cierto es el mercado de Rungis. Y es que este mercado alimenta al menos al día a 12 millones de personas, como digo, de forma diaria, cerca de París, en París y también en las inmediaciones. La Gendarmería incluso ha recibido autorización para volar drones sobre el mercado tan grande que está justo a las afueras de la capital. Este es el mercado, es un mapa, simplemente para que lo tengan en cuenta. Es el mercado, como les decía, el más grande del mundo, ya no solo de Francia, del mundo entero. Está a 13 kilómetros de la capital parisina, está cerca de uno de los grandes aeropuertos de París, el de Orly. Tiene una superficie de 232 hectáreas, allí trabajan 13.000 personas. Cada día aquí entran 26.000 vehículos, llegan
cada año más de 1.698.000 toneladas de alimentos frescos de todo el mundo. Comida fresca que, por cierto, es la que se sirve al día siguiente en los restaurantes de París, tan famosos en el mundo entero. Los agricultores, desde luego, saben perfectamente dónde tienen que estar, dónde tienen que atacar también para ser escuchados en Francia, que ese es uno de sus principales objetivos y, por cierto, enseguida va a hablar el primer ministro francés, Gabriel Attal, para anunciar muy probablemente más medidas porque los agricultores quedaron insatisfechos. Decía antes, quieren ser escuchados también por su presidente, por Emmanuel Macron, pero es verdad que a Emmanuel Macron parece que le importan más otras cosas, o al menos su cabeza está más bien a otras cosas. De hecho, no está ni siquiera en Francia el presidente francés. Ha viajado a Suecia, lo hizo anoche. País, por cierto, que ya saben que ahora pues está a punto de entrar en la OTAN, porque ya Turquía ha dado su visto bueno, faltaría exclusivamente Hungría. Parece que a Macron entonces le importa más quedar bien en política exterior que quedar bien en política interior, que es lo que ahora mismo está haciendo que las carreteras prácticamente en las inmediaciones de París estén incluso ardiendo. Veíamos imágenes antes. Hoy en Suecia Macron ha hablado, de hecho estas imágenes que estamos viendo son de hace unos minutos. En Suecia con el primer ministro sueco, por cierto. Bueno, aquí enseguida les vamos a contar qué es lo que ha dicho Macron, pero desde luego estas imágenes, que son bastante sobrias, contrastan también con la pomposidad de las imágenes que hemos podido también ver y que vamos a ver seguramente en este viaje de 2 días que va a llevar a cabo Macron en Suecia, donde también, por cierto, se espera una recepción y banquetes que van a ofrecer los reyes, el rey Carlos XVI y la reina Silvia de Suecia. Y claro, ahora ustedes se preguntarán por qué no ha cancelado Macron esa visita, por qué mientras en Francia la capital está prácticamente asediada, Macron está a miles de kilómetros. En Suecia hay fuentes del Elíseo que dicen que, bueno, la visita había sido pospuesta ya alguna que otra vez y que simplemente pues no querían volver a hacerlo por no quedar mal de cara a los suecos, por no dar un mensaje de inestabilidad que pudiera dañar la credibilidad de Francia. Aún así, Macron en esa comparecencia ha hablado sobre lo que ocurre en Francia y uno de los mensajes que ha dejado es que en los últimos años dice que realmente para intentar aliviar las presiones que sufría el sector agrícola ya han hecho todo lo que habían podido. I've always protected our agricultural sector, even during major crises like most recently the COVID pandemic. We have to be aware that every time we eat something, someone produced that which you're eating. So that has a price and that has to be protected. So that's why we need to support our farmers and we need to support all companies within the food industry. And this must also be a European matter. Some of our distributors have also managed to bypass the French regulations by instead registering as a European distributor. So we have to be very clear about the fact that you cannot try to interfere and create problems for small farmers. No sé si se dan cuenta, pero el mensaje de Macron parece no ser muy concreto respecto a las peticiones que hacen los agricultores y tampoco parece que esté dando por hecho el grave problema que tiene ahora mismo en las calles de París y en las inmediaciones, sobre todo en las carreteras, que es un bloqueo que está afectando ya no solo a la población que está viviendo en París, sino prácticamente a toda Europa y a todo el sector de transportistas que tiene también que cruzar estas carreteras, pero ahora no se les está permitiendo y nos decían ayer desde la Federación de Transportistas en España que están siendo incluso secuestrados, era la palabra que utilizaban. Bueno, Macron ha hablado más sobre esto, sobre todo en el turno de preguntas. La primera de ellas, de hecho, ha ido precisamente por este tema, por el tema de las protestas en Francia. Bueno, también ha hecho, parece ser, y ahora enseguida lo van a escuchar ustedes de viva voz de Macron, parece ser que ha hecho un llamamiento a Europa a que salga un poco a ayudarles, porque recuerden que en Europa hemos visto esto ya no solo en Francia, sino en Alemania, que hoy por cierto continúan esas protestas, en Bélgica, en Rumanía, en muchos sitios, en muchos países. Bueno, pues parece que hoy Macron ha hecho un llamamiento a Bruselas. Without a joint agricultural policy, our farmers would have no income. Many of our farmers would not survive. That is the truth, without having access to that support. And it is incredibly important, this support for their revenue. And over the past few years in France and in Europe, we've done everything we tried to do to try to improve the situation. If we look at the figures for 22 and 23, the situation has improved. But within certain specific agricultural segments, that's where the difficulties have
have exacerbated. And we have to keep working with that. Also, if we look at EGAR, ERO, Bueno, desde luego que la situación está que arde ahora mismo en Francia, aunque es verdad que según la última hora que nos llega a la redacción de Negocios Televisión, incluso en Italia se estarían también sumando a lo que está pasando en Francia. Agricultores italianos estarían organizando también protestas y bloqueando carreteras con tractores cerca de Milán. Protestas improvisadas que ahora mismo, pues bueno, estamos viendo que son las últimas de una ola que se está extendiendo por toda Europa prácticamente y que han surgido estas últimas semanas también en Italia de norte a sur. Bueno, pues veremos dónde queda todo esto. Hay desde luego mucho enfado, mucha furia entre los agricultores franceses, que por cierto ahora están intentando muchos de ellos recular y están diciendo que no quieren arruinar la vida de los franceses. Otros muchos, como les decíamos antes, incluso llegaban a espetar estas palabras: vamos a matar de hambre a los parisinos. Palabras muy contundentes, desde luego. Bueno, seguimos muy pendientes de esto. Como les decía antes, se espera que enseguida el primer ministro francés hable ante la Asamblea General, Gabriel Attal, y dé nuevas medidas, anuncie nuevas medidas para el sector que ya sabemos que está muy enfadado. Cambiamos de tema. Llevábamos meses esperando este dato. Era probablemente uno de los datos macroeconómicos más esperados de este principio de año 2024. Y lo que todos estimaban, pues bueno, estaba bastante claro, que Europa iba a entrar en una recesión técnica en la segunda mitad de 2023. Bueno, hablamos del dato de la eurozona, del PIB, del Producto Interior Bruto. Hoy se conocía el dato del cuarto trimestre. Llevábamos meses diciendo que muy probablemente, también sabiendo cómo habían salido los datos de PMI, otros indicadores adelantados, clima empresarial, confianza de los consumidores, vamos, todos los indicadores adelantados nos estaban apuntando, incluso lo llegó a decir de Guindos en un momento, que esto iba a desencadenar en una recesión técnica en el segundo semestre de 2023. Es decir, que en el dato que salía hoy, que era el del cuarto trimestre, íbamos a tener una contracción económica. Eso unido a la contracción del tercer trimestre implica básicamente, según la ecuación tan sencillita que es el hecho del concepto de recesión técnica, 2 trimestres consecutivos en contracción económica, pues entonces esto implicaba, si se cumplían las expectativas, que íbamos a tener una recesión técnica en Europa. Bueno, el mercado lo esperaba, desde luego, casi con una certeza apabullante. Tampoco se crean que se esperaba un gran desplome de la actividad, ni mucho menos. De hecho, una cosa muy tímida y que, claro, a la mínima que hubiera un cambio podía cambiar los titulares radicalmente. Lo que se esperaba era una caída hoy del PIB del cuarto trimestre de la eurozona del 0,1% exclusivamente. Así que realmente iba a estar muy reñida la cosa. Una décima arriba, décima abajo, podía determinar si estábamos o no estábamos, según este concepto, esta conceptualización, como les digo, de recesión técnica, si estamos o no en una recesión. Así que casi, bueno, pues parece de chiste, ¿no?, que decir que por una décima Europa no está en una recesión, porque una recesión quizá no debería medirse de esta manera. Es uno de los muchos debates que hay ahora mismo. Bueno, este es el gráfico, vamos a verlo enseguida, del movimiento del PIB que hemos tenido en el día de hoy. Es verdad que aquí apenas se percibe, de hecho lo estoy tapando yo ahora mismo. Este es el dato, el del tercer trimestre y el del cuarto trimestre. Es decir, apenas imperceptible la decimita arriba abajo que se mueve, como les decía antes. Y es que claro, la diferencia es de solo unas décimas, así que bueno, me parece un ejemplo muy visual también enseñarles este gráfico que está a mis espaldas para que entiendan que Europa no está oficialmente en una recesión, pero sí que está en un estancamiento clarísimo, porque prácticamente no hay crecimiento y si hay es de una décima, más o menos, en los últimos trimestres aproximadamente. Bueno, es curioso porque de estancamiento hablaba también Christine Lagarde la semana pasada en la reunión del Banco Central Europeo, cuando todo el mundo pensaba que iba a haber una recesión en el último semestre de 2023. Ella hablaba de estancamiento. Un estancamiento es un 0% de crecimiento. Ni crece ni decrece la economía, ni se expande ni se contrae. Ella pensaba que eso es lo que iba a ocurrir en el cuarto trimestre. Lo decía así. Looking at the economic activity, the euro area economy is likely to have stagnated in the final quarter of 23. The incoming data continue to signal weakness in the near term. However, some forward-looking survey indicators point to a pickup in growth further ahead. Bueno, parece que Lagarde tenía razón, porque aunque no lo ha dicho, Lagarde es verdad que es gracias a quién realmente que no se ha entrado en una recesión económica y lo que hemos tenido es un estancamiento, realmente, lo que decía Lagarde, esa palabra precisamente. Bueno, si se ha conseguido escapar de ese terrible escenario,
es gracias precisamente a los que un día fueron de los más denostados, de los más odiados de Europa, los famosos PIGS. Su nombre eran simplemente las siglas de los países, pero también denotaba desde luego algo bastante negativo sobre esos países. PIGS, ya saben que en inglés es cerdos. PIGS es Portugal, Italia, Grecia y España. Y es precisamente gracias a los países del sur de Europa por los que Europa hoy, la eurozona, no ha entrado en una recesión en el cuarto trimestre de 2023. Bueno, les estamos enseñando aquí los datos de PIB, no sé si lo pueden ver, creo que sí, perfectamente, vale, fenomenal. Bueno, les decía, Europa parece que está perdiendo un poco el norte. ¿Por qué está perdiendo un poco el norte? Pues porque los países del norte, que generalmente son las grandes potencias, los que guían y lideran el crecimiento europeo, están haciendo precisamente todo lo contrario. Francia, hoy publicaba también su dato de PIB, 0% de crecimiento. Alemania, menos 0,3%, es decir, contracción económica. ¿Y qué hay del sur de Europa? Aquí es donde está lo positivo y lo que seguramente haya decantado la balanza a favor del PIB de la eurozona para que no haya ese dato negativo que nos supondría hoy tener el titular de que Europa está en una recesión técnica. Portugal ha crecido un 0,8%, casi un 1% en el último trimestre, y me refiero a términos trimestrales, es decir, del tercer trimestre al cuarto, el incremento, el crecimiento de la actividad ha sido del 0,8%. En España 0,6%, que tampoco está nada mal, y mientras tanto en Italia 0,2%. Ya lo ven aquí, lo hemos puesto con colores para que se entienda mejor. Datos positivos, datos que ni son positivos ni negativos y datos negativos en Alemania, la economía con más peso en Europa. Bueno, aquí vemos desde luego una clarísima asimetría respecto al norte y el sur, pero ahora las tornas han cambiado. Antes el norte era lo mejor, ahora parece que es el sur lo mejor. Bueno, de esta asimetría entre el sur y el norte de Europa nos hablaba hoy precisamente Negocios Televisión Juan Tugores. Atención que si la Europa o la zona euro aguantan el 0,0 es más bien por los países del sur que por los países del norte, una situación que, salvando las escalas que eran muy diferentes, también se produjo entre 2002 y 2004, cuando el enfermo de Europa en aquella época era Alemania y un poquito Francia. En este caso Francia también está en el 0,0, Alemania está en negativo, y en cambio pues los países del sur son los que presentamos datos ligeramente. Bueno, esta semana no es solo la semana de datos de PIB, sino que también es semana de datos de inflación. Por cierto, esta semana salen datos preliminares de los índices de precios al consumidor y ya han empezado a salir varios de ellos. Por ejemplo, el español, que hoy ha salido y no precisamente ha sido bueno. La inflación aquí en España ha vuelto a subir. Llevamos ya varios meses consecutivos con inflaciones cada vez más altas. Ya saben el mensaje del gobierno cuál es, que la inflación ya se está controlando, que no quiero decir que canten victoria, pero casi que se puede percibir un poco de sus palabras, ¿no? Pero eso sí, la realidad es que cada mes que pasa, la inflación es más alta. Están subiendo los datos de aproximadamente el 2% que teníamos unos meses a casi el 3,5% que hemos descubierto hoy para el mes de enero como dato preliminar. Pero ya saben que el mensaje es siempre el que es. La inflación está bajando, está controlándose gracias a las medidas que ha impuesto el gobierno. Gobierno que, por cierto, hoy tiene un test muy importante, una prueba muy importante en el Congreso, y estamos muy pendientes aquí en Negocios Televisión porque hoy se vota esa ley de amnistía. Veremos cómo queda y si se aprueba, si Junts no le juega también una mala pasada al gobierno de Pedro Sánchez. Pero volviendo a la economía, a la inflación, a los datos macroeconómicos, este jueves tenemos dato de inflación de la eurozona, dato de IPC, y será este jueves, y si vuelve a subir, mucho ojo, porque el trabajo se le puede complicar al Banco Central Europeo. Claro, ¿qué hace? ¿Hace caso a la inflación española que está volviendo a despuntar o hace caso a la economía alemana, que está claramente en una contracción económica del 0,3%? Y hoy, de hecho, el IFO, el Instituto Alemán, ha advertido: Alemania puede entrar en una recesión técnica ya en el primer trimestre de 2024 porque piensan que puede haber una contracción económica en ese periodo de los primeros 3 meses de este año. Bueno, pues Juan Tugores nos hablaba hoy también precisamente de ese problema de la asimetría en los datos de inflación y lo que puede suponer para el Banco Central Europeo. Con la inflación en los próximos días, lo mismo que está pasando con los datos conocidos hoy respecto al PIB, una asimetría entre el norte de Europa y sur de Europa. Hoy hemos conocido también los datos adelantados de inflación aquí en España, que mostraban un repunte de la inflación de unas cuantas décimas, señal de que la batalla contra la inflación no está tan ganada como algunos
habían pronosticado o como a todos nos gustaría, pero si los datos de inflación pues señalan que la inflación continúa ligeramente al alza, quizás esto alargue, obviamente, prolongue el tiempo que habrá que esperar hasta el famoso descenso. Bueno, pues veremos también cómo queda ese dato de inflación este jueves, lo conoceremos a las 11 de la mañana, donde, por cierto, ese día también es importantísimo para Europa porque ya saben que en términos geopolíticos ahí se va a decidir algo clave en Bruselas y es qué pasa con los 50.000 millones de ayuda que se querían mandar a Ucrania y que Hungría vetó. Veremos qué ocurre porque ya sabemos que Europa quizá ha pasado a la acción y ha pasado de intentar convencer a los húngaros a directamente amenazarles con, bueno, quitarles financiación, quitarles fondos europeos. Eso será el jueves, pero antes de nada, hoy el mundo sigue expectante de lo que haga este hombre, de lo que haga Joe Biden. La primera potencia del mundo vuelve a tener al planeta prácticamente sobrecogido porque seguimos sin saber cómo pretenden resolver la crisis que se ha desatado todavía más con Irán después de ese asesinato contra 3 soldados estadounidenses en Oriente Medio por parte de drones que desde Washington relacionan con Irán. Irán ahora mismo lo que está pidiendo es diplomacia, que no se llegue a la violencia, que no se llegue a ningún ataque por parte de Estados Unidos. Lloyd Austin, el secretario de Defensa, jefe del Pentágono, pide evitar el conflicto armado, que no se llegue a mayores. Pero bueno, hay otros que piensan que hay que responder con contundencia, que no se puede permitir que haya 3 asesinatos de soldados estadounidenses en el territorio de Oriente Medio. Blinken ya lo dijo ayer, estamos ante la situación más peligrosa de Oriente Medio desde 1973. Vamos a recordar esas palabras. Look, first, I think it's very important to note that this is an incredibly volatile time in the Middle East. I would argue that we have not seen a situation as dangerous as the one we're facing now across the region since at least 1973, and arguably even before. Bueno, Estados Unidos desde luego que no se ha visto así en mucho tiempo, o al menos en una situación tan complicada, porque o actúa o quizás se le vea como un actor demasiado débil en el mundo cuando Estados Unidos es la principal potencia del planeta. Pero claro, si actúa, las consecuencias económicas y las consecuencias políticas pueden ser devastadoras también para él, para Joe Biden. Hoy, precisamente, se ha hablado de que las consecuencias de que Biden actúe pueden ser apocalípticas. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho, es la palabra que ha utilizado directamente, el ex embajador de España, Juan Antonio Zorrilla, que ha estado hoy con nosotros aquí en Negocios Televisión. Ha dicho que si Estados Unidos va por todas contra Irán, sería una de las peores catástrofes que podrían suceder en el mundo, que sería casi como un apocalipsis. Supongo que esto hace también que los americanos estén pensando cómo responder, porque claro, de verdad que de entre las mayores catástrofes que podrían sucederle al mundo hoy, hay varias. Una sería que Estados Unidos decidiera ir a por todas contra Irán. Esto sería algo ya, no sé, apocalíptico, acabaríamos, no sé. ¿Tú tienes experiencia militar? Digo, porque me parece que nos van a llevar a todos al frente. Aquí no... Bueno, Irán es una gran potencia nuclear sin duda y aunque en términos económicos no tiene tanto peso en el mundo, es cierto, sí que lo tiene por lo menos en el mundo petrolero. Irán produce en torno a 3 millones de barriles diarios, que se dice pronto, y eso es crucial para Estados Unidos en un momento donde lo que busca Biden es que los precios de la gasolina bajen, porque es año electoral, recuerden eso sobre todo. Y claro, en año electoral y más sabiendo lo difícil que puede estar esos comicios en un año como este, pues a Biden le interesa que por lo menos lo económico esté todo bien atado. ¿Por qué? Porque Biden este año se enfrenta a unas elecciones donde lo va a tener complicado, donde lo va a tener bastante reñido y donde muy probablemente, casi con un 100% de probabilidad, va a enfrentarse a Donald Trump, a un viejo rival, que en su momento ganó, pero veremos también este año qué ocurre, porque ahora todo el mundo sabe lo que ha hecho Joe Biden en estos 4 años, que por cierto han estado repletos de crisis. Claro, decidir atacar un territorio como Irán, ahora, Irán por cierto en medio del polvorín que es Oriente Medio y con tantas ramificaciones, porque recuerden que los hutíes ellos solos han conseguido poner en peligro y también paralizar el comercio mundial por los ataques que estaban realizando a determinadas embarcaciones en el Mar Rojo. Claro, atacar a Irán y hacerlo en medio de un año electoral
pues es un poco cuanto menos algo con lo que tirarse piedras sobre su propio tejado. Es que, bueno, es probable que los costes electorales de intensificar una guerra realmente acaben siendo mayores que los costes de intentar evitar esa guerra. Y hay datos que respaldan lo que digo. Una nueva encuesta, por cierto, de YouGov, que ha sido publicada hace no mucho, el 25 de enero, mostraba que el 23% de los partidarios de Biden en 2020 responsabilizarían al presidente si los precios de la gasolina subieran a más de $5 el galón, por una guerra más amplia en Oriente Medio, que acabará afectando a los precios también del crudo. Bueno, en total, una mayoría del 52% de los encuestados, ya no solo los que estaban respaldando a Biden, la mayoría, el 52% de todos los encuestados, opinaba exactamente lo mismo. El 71% está de acuerdo en que ese aumento de los precios de la gasolina, por una guerra más amplia en Oriente Medio, podría afectar al resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Cifras que desde luego reflejan una tendencia más amplia, porque los votantes de hoy tienen, parece, poco apetito también por la participación de Estados Unidos en conflictos militares en el extranjero y rechazan desde luego tajantemente que suban los precios internos que resultan también de decisiones que se producen en la política exterior, como esta que estamos viendo aquí. Bueno, es mucha la gente que opina así, y eso desde luego que puede determinar el resultado de las elecciones a favor o en contra de Joe Biden. Y es que casi una cuarta parte de los votantes de Biden en 2020, que son quienes realmente responsabilizarían ahora al gobierno, que les decíamos antes, al gobierno de Biden, por un gran aumento en los precios de la gasolina, si finalmente acaba habiendo más tensión en Oriente Medio, claro, ellos, esa pequeña parte, podrían realmente ser los que marquen la diferencia a la hora de determinar quién es el ganador, el candidato ganador de las elecciones de noviembre de este año 2024. De hecho, si miramos a las elecciones del 2020, por ejemplo, solo una fracción muy pequeña, alrededor de 1 de cada 20, de los votantes de Biden, por cierto, podría haber inclinado la elección a favor de Trump si su desaprobación fuera la suficiente para impedirles votar a favor de Joe Biden. Y esta, dicen los expertos, que es una estimación conservadora, porque solo estarían expresando o considerando más bien a los votantes que expresarían el descontento quedándose también en su casa. Algunos, claro, como les decía, se inclinarían por votar a Donald Trump, por lo tanto el efecto, el impacto sería pues doble, realmente. Bueno, a todo esto, ya saben que hoy, cambiando de asunto, aunque seguimos muy pendientes de esto, mirando a España, tenemos en el Congreso una votación muy importante para el Gobierno y que podría determinar si sigue adelante o no sigue adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, conforme lo ha formado ahora mismo con la ayuda o con Junts per Catalunya como socios. Bueno, pues de momento ahora parece que Junts per Catalunya estaría amenazando con votar que no a la ley de amnistía. Rápidamente, información de última hora. Javier Luengo, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Marta? Muy buenas. De hecho, en la Cámara Baja acaba de ser el turno que ha terminado hace unos instantes de Míriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya. Ha tomado la palabra para recordar que su grupo defiende la amnistía integral, que no deje atrás a nadie, y le echa en cara al Partido Socialista que esta era una voluntad compartida durante las negociaciones de investidura. En la práctica, ¿por qué dice esto Míriam Nogueras? Porque el texto de la amnistía registrado por el Partido Socialista a debatir en el Congreso de los Diputados, tal y como está redactado ahora, no protegería a una figura como la del prófugo de la justicia, el expresidente huido Carles Puigdemont, en virtud de los delitos de los que se lo acusan. ¿Esto conllevaría una convocatoria de elecciones generales inmediatas? Bien, de primeras no. ¿Por qué? Porque si Junts rechaza en la votación de hoy el texto de la amnistía en el Congreso de los Diputados, lo que haría sería devolver el documento a la Comisión de Justicia, que los partidos políticos volvieran a negociar y una nueva votación en el Congreso de los Diputados. Se forzaría al menos unos 15 días de negociación con el Partido Socialista para ver cómo proteger a Puigdemont, tal y como está contemplado el texto actual de la amnistía. Por lo tanto, de momento, Míriam Nogueras sigue insistiendo, no habrá luz verde, o al menos es lo que dejan entrever sus palabras, al documento registrado por los socialistas tal y como está redactado. No conllevaría, recordamos, convocatoria anticipada de elecciones generales inmediatas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre esta tarde en el Congreso, si sale adelante o no sale adelante esa ley de amnistía. De momento son las 3:30 de la tarde, jornada hoy además importantísima en Wall Street. Venimos de subidas impactantes ayer después del anuncio del Tesoro, donde vimos que se iba a emitir mucha menos deuda de la que se esperaba en un primer momento. Se esperaban 816.000 millones en estos primeros 3 meses de 2024, finalmente fueron menos de 800.000, o al menos esa es la nueva estimación
del gobierno de Joe Biden. Bueno, eso hizo que los índices se dispararan, que el S&P 500 prácticamente subiera un 2%, que también se dispararan los precios de los bonos, que bajaran con fuerza esas rentabilidades, y hoy parece que se están recogiendo un poquito de beneficios después de las grandes subidas del día de ayer. De hecho, el S&P 500, que estaba cerquita de los 5.000 puntos, ahora está recogiendo un poquito, 0,05%, el Nasdaq 100 también un 0,2% y el Dow Jones nada, ni siquiera llega a una décima, pero sigue en negativo, 0,06%, 38.309 puntos. Hacemos una pausa, estamos de vuelta enseguida contándoles los protagonistas en Wall Street en el día de hoy y mirando también a Microsoft y Alphabet.